Durante siglos nos dijeron que la conciencia nace en el cerebro, que es un subproducto químico, una chispa accidental entre neuronas. Pero algo no encaja. Si la conciencia fuera solo actividad cerebral, ¿por qué aparece la experiencia interior, el yo que observa, la sensación de existir más allá del cuerpo? Esta pregunta ha inquietado a filósofos, científicos y místicos por igual. Hoy, nuevas evidencias obligan a replantear la historia completa. Imagina por un momento que el cerebro no crea la conciencia, sino que la recibe. Como una radio que no produce la música, sino que sintoniza una señal invisible. Cuando la radio se rompe, la música no desaparece, solo deja de escucharse en ese aparato. Esta metáfora, antes considerada herética, empieza a ganar fuerza en laboratorios y hospitales. Pacientes con actividad cerebral mínima han reportado experiencias lúcidas. Personas en coma describieron conversaciones exactas ocurridas a su alrededor. Individuos con grandes partes del cerebro dañadas mantuvieron identidad, voluntad y sentido del yo. Estos casos no son anécdotas aisladas. Son grietas en el modelo clásico. La conciencia parece comportarse como algo no local, algo que no está encerrado en la materia. El cerebro, entonces, sería un filtro, no una fábrica. Un modulador que limita una conciencia más amplia para permitir la experiencia humana. Cuando el filtro se altera, la conciencia se expande, se libera, observa desde otro punto. Si esto es cierto, no eres tu cerebro. Eres algo que lo atraviesa. Y esta idea, silenciosa pero poderosa, está comenzando a despertar a la humanidad. Este descubrimiento no es solo científico, es existencial. Cambia la forma en que entendemos la vida, la muerte y el propósito. Si la conciencia existe fuera del cerebro, entonces la realidad es más profunda de lo que nos enseñaron, y tú formas parte de algo inmensamente mayor. Tal vez por eso, cuando callas la mente, algo más antiguo y verdadero comienza a recordar quién eres. Despierta. Durante décadas, la ciencia evitó esta posibilidad porque amenazaba el corazón del paradigma materialista. Aceptar que la conciencia no surge del cerebro implica reconocer que la mente no está confinada al cráneo. Implica admitir que hay algo fundamental en el universo que precede a la materia. Y eso cambia todas las reglas. Algunos investigadores comenzaron a notar un patrón inquietante. Cuando ciertas áreas del cerebro se silencian, lejos de apagarse la experiencia interior, muchas personas reportan una claridad mayor. Menos pensamiento, más presencia. Menos identidad aprendida, más sensación de ser. No es una pérdida de conciencia, es una expansión. Experiencias cercanas a la muerte revelan un fenómeno similar. Personas clínicamente sin actividad cerebral describen percepciones detalladas, coherentes y profundas. Relatan encuentros, revisiones de vida, una conciencia sin cuerpo pero plenamente lúcida. El problema no es que estas experiencias existan, el problema es que no deberían existir según el modelo actual. La conciencia no parece depender del tiempo ni del espacio. Puede observar sin ojos, recordar sin cerebro, comprender sin palabras. Esto sugiere que el cerebro actúa como un traductor, convirtiendo una realidad mucho más amplia en una versión manejable para la experiencia humana. Una reducción necesaria para sobrevivir en este plano. Cuando naciste, no apareció la conciencia. Se enfocó. Cuando mueras, no desaparecerá. Se liberará. Esta idea, lejos de ser una creencia espiritual, empieza a encontrar eco en teorías físicas profundas que hablan de un campo de información subyacente a todo lo que existe. Tal vez la verdadera pregunta nunca fue qué produce la conciencia, sino que limita su expresión. Y la respuesta comienza a insinuarse con una claridad imposible de ignorar. Este cambio de visión no solo sacude a la ciencia, también golpea nuestra identidad más profunda. Si la conciencia no está atrapada en el cerebro, entonces no eres un cuerpo que piensa, sino una conciencia que experimenta un cuerpo. Y esa diferencia lo transforma todo. La sensación de separación comienza a desmoronarse. Ya no estás aislado dentro de tu mente mirando un mundo externo. Estás participando de un campo consciente más amplio, uno que se expresa a través de ti. Lo que llamas pensamientos podrían no originarse en el cerebro, sino ser captados, interpretados, decodificados. Por eso la intuición aparece sin razonamiento. Por eso algunas verdades se sienten antes de entenderse. Por eso el silencio interior revela más que 1000 ideas. Cuando la mente se aquieta,
El filtro se afloja y algo más vasto se filtra en la experiencia. Las culturas antiguas nunca separaron conciencia y universo. Para ellas, la mente individual era una ola en un océano infinito. Hoy, la física moderna empieza a rozar esa misma conclusión desde otro ángulo. Habla de campos, de información, de realidades no locales que existen más allá del espacio y el tiempo. Quizás la conciencia sea el tejido fundamental del cosmos y la materia solo una de sus expresiones. Quizás el universo no apareció primero y luego desarrolló conciencia, sino que la conciencia estuvo siempre allí, jugando a olvidarse de sí misma para poder experimentarse. Si esto es así, tu vida no es un accidente. Es un punto de enfoque. Una forma que la conciencia adopta para mirarse a sí misma desde adentro. Y cuando comprendes esto, algo profundo se acomoda. El miedo se debilita. La muerte pierde su dominio. Y la pregunta deja de ser quién eres, para convertirse en qué tan dispuesto estás a recordarlo. Este despertar no requiere creer en nada nuevo, solo observar con honestidad. Observa quién es consciente de tus pensamientos. Observa quién permanece cuando el cuerpo se aquieta y la mente se detiene. Ese observador no envejece, no se rompe, no se apaga. Siempre estuvo ahí. Cuando entiendes que la conciencia no está confinada al cerebro, la vida deja de ser una lucha por sobrevivir y se convierte en una experiencia para comprender. El dolor ya no es castigo, es información. El placer ya no es escape, es señal. Cada emoción es un mensaje que atraviesa el filtro humano. La humanidad está despertando lentamente a esta verdad. No como una revolución ruidosa, sino como un recuerdo silencioso que se activa en millones de personas al mismo tiempo. Algo dentro sabe que no somos solo carne y memoria. Algo reconoce que hay continuidad más allá del nacimiento y más allá de la muerte. Tal vez por eso sientes que este mensaje no es nuevo. Porque no lo es. Es antiguo. Es íntimo. Es tuyo. La conciencia no necesita ser creada ni demostrada. Solo necesita ser reconocida. Y cuando eso ocurre, el mundo no cambia afuera, cambia adentro. Y ese cambio interno es el verdadero descubrimiento que despierta a la humanidad. Porque cuando recuerdas que no eres el cerebro, sino aquello que lo observa, la vida deja de darte miedo. Y por primera vez, empiezas a vivir desde un lugar más profundo, más libre y más real.